Hola, ¿qué tal? Buenos días. A nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico les damos la más cordial bienvenida a este último día de la semana que programamos del agente inmobiliario. Agradecemos a la Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social y al Departamento de Capacitación y Certificación Empresarial y a la Academich. Ahora unas palabras de la licenciada Linda Lizeth Robledo Ledesma, nuestra directora de mejora regulatoria, para comentarles, platicarles la semblanza curricular de nuestra ponente especial del día de hoy. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta última plática de la semana del agente inmobiliario. Hoy cerramos con broche de oro con la licenciada Liliana Elena González Castro. Ella es licenciada en Derecho y también obtuvo el título de cédula profesional en México como técnico superior universitario en comercialización inmobiliaria. Tiene certificación de asesoría de comercialización de bienes inmuebles y certificación de promoción especializada para productos de crédito por el CONOCET. Liliana es agente capacitador externo registrado ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. También es instructora acreditada de AMPI y de Asociación Nacional de Inmobiliarios en Estados Unidos para impartir cursos como especialista internacional certificado de bienes raíces. Liliana es especialista en comercio electrónico y autora y editora independiente de libros digitales y cursos inmobiliarios en línea. Quiero comentarles que la licenciada Liliana es la primera persona que obtuvo la licencia inmobiliaria de esta secretaría y en el estado de Michoacán, de las impulsoras para que las personas obtuvieran su licencia. Y muchas gracias, maestra licenciada Liliana, por estar aquí con nosotros. Es un gusto tenerla aquí en esta semana del inmobiliario y pues hoy cerrando con broche de oro con usted. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, licenciada. Agradezco mucho a usted y a SEDECO esta oportunidad y por supuesto a todos mis compañeros inmobiliarios que están atendiendo a esta plática, que me den la oportunidad de compartir un poco de los conocimientos que he adquirido. Muchísimas gracias. A usted, adelante con su plática, aplicación de la ley antilavado en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias, pues voy a compartir la pantalla. Si gusta encender su cámara también, licenciada, para que podamos ver su imagen. Lo intenté, pero me dijo que la tenían que abrir ustedes. A ver, voy a intentarlo nuevamente. Sí, por favor. Dice que no puedo iniciar porque el hospedador la detuvo. Entonces la tienen que abrir ustedes la cámara. A ver, permítame, ya están checando. Ok. Ahora sí ya. Aquí está. Licenciada, bienvenida. Listo, gracias. Ya está, ¿verdad? Sí, ya lo vemos perfecto. Adelante. Bien. Ok, ahí está entonces el inicio de la presentación. Ya me están... Sí. Sí, escuchan y ven la presentación, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Pues vamos a iniciar entonces con esta plática sobre aplicación de la ley antilavado en el sector inmobiliario. Lo primero que tenemos que saber, pues, es el nombre completo de la ley, que por su extensión, pues, siempre la ubicamos coloquialmente como ley antilavado, pero el nombre correcto y completo es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y esas son sus iniciales,
porque en alguna parte aquí en el video vamos a usar esas iniciales. Y en lo siguiente para esta plática vamos a usar ley antilavado o simplemente la ley para referirnos a ella. ¿Por qué es importante la ley antilavado para el sector inmobiliario? Porque nuestra ley inmobiliaria, la ley para el servicio inmobiliario en Michoacán, establece como una de las obligaciones de los agentes inmobiliarios el acatar las disposiciones de la ley antilavado en lo que corresponde al sector inmobiliario. El artículo de la ley que habla de esto es el 26 en la fracción 11. En esta plática vamos a hablar de estos 6 rubros o 6 temas. Por supuesto, una pequeña introducción, el marco jurídico de la ley, los conceptos nuevos que debemos de tener en cuenta nosotros como agentes inmobiliarios, las actividades vulnerables inmobiliarias, o sea, quiénes son sujetos de esta ley o somos sujetos de esta ley, las obligaciones específicas del agente inmobiliario y el cumplimiento de la ley antilavado. Como introducción podemos hablar de que más o menos en la década de 1920 en Estados Unidos, Al Capone, que ahí vemos su foto del lado derecho, y sus secuaces, Lucky Luciano y otras gentes que trabajaban con él, se les ocurrió comprar una serie de lavanderías para poder convertir y mezclar el dinero sucio de sus actividades ilícitas y convertirlo en dinero pues limpio, en pocas palabras. De ahí es que vienen las palabras de lavar el dinero o blanquear los capitales. Desde 1930 en Estados Unidos se inició con las leyes antilavado, después de todo esto de Al Capone y de que la cuestión de los ilícitos y las leyes secas en Estados Unidos, ahí empezó las leyes antilavado. Después, en el 2001, cuando sucedió la tragedia del que se cayeron las torres, Estados Unidos expidió la ley patriota, en la que uno de sus conceptos fundamentales era el combate al financiamiento al terrorismo. No, también en 2001, México se adhirió a la Convención de Palermo, que fue una convención de las Naciones Unidas donde se trató precisamente los temas de la delincuencia organizada a nivel internacional. A raíz de esta, bueno, el GAFI realmente se creó en 1989 por impulso del G7 en una convención de París. Se creó el Grupo Acción Financiera Internacional, que son las siglas del GAFI, que también son las siglas en francés, que no se las voy a decir porque no sé exactamente, pero sí. Y en inglés es Financial Action Task Force, FATF, que esta es el organismo internacional que dicta las políticas, las medidas para fomentar el mayor cumplimiento de los estándares internacionales de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. Actualmente GAFI está integrado por miembros de 36 países en los que se encuentra México. Pasamos al segundo punto de esta plática, que es el marco jurídico. Este marco jurídico está integrado por la ley antilavado, por supuesto, el reglamento de la ley, ahí están sus siglas, las reglas de carácter general, las resoluciones que expiden los formatos, el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y el Código Penal Federal. Ahorita vamos a ver cada uno de estos rubros. Nada más sí quería yo señalar como esta línea del tiempo o remarcar que las leyes antilavado empezaron en Estados Unidos desde 1930.
hace 90 años. México se unió en el 2001, que esto fue hace 22 años, 23 años. Pero no fue sino hasta el 2013 que la ley antilavado se expidió y empezó a surtir efectos aquí en México. Su reglamento es de septiembre del 2013 y el reglamento viene precisamente, como su nombre lo indica, a reglamentar o a dar la forma en que se va a dar cumplimiento a esa ley antilavado. Las reglas de carácter general están contenidas en 4 acuerdos. En estas reglas, lo que hizo la Secretaría de Hacienda fue dar los lineamientos de cómo se iba a dar cumplimiento a la ley antilavado por parte de los sujetos de la ley antilavado, o sea, de los que están llevando a cabo este tipo de acciones. Y en estas reglas de carácter general nos dice Hacienda exactamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Estas reglas se dieron desde el 2013, o sea, cuando salió la ley, y la última del 2020 es muy reciente porque se refiere a las criptomonedas. Las resoluciones que dicta también la Secretaría de Hacienda, en primer lugar, establecen o señalan cuál es el portal de la Secretaría del SAT, de la Administración, para que podamos nosotros, los sujetos que nos es aplicable la ley, para que podamos darnos de alta y presentar los avisos correspondientes, que es una de las obligaciones fundamentales. Si no lo están haciendo todavía, bueno, ahorita vamos a ver cómo se hace para que puedan hacerlo y las consecuencias si es que no lo hacen. También en estas resoluciones se dictan exactamente cómo deben ser los formatos para la alta y registro y para dar los avisos e informes. Este es el sitio web, esta es la dirección exacta del sitio web en donde se encuentra el sistema del portal de prevención de lavado de dinero, que eso es lo que quieren decir esas siglas SPPLD. Y corresponde al SAT, su administración, y obviamente como es un sitio de gobierno, pues lleva las siglas de gov.mx. Esta es la dirección exacta y esta es la portada inicial del sitio, que se le llama Sistema del Portal en Internet. El reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, que también es parte del marco jurídico que debemos atender nosotros, se dio, en primer lugar, se expidió en septiembre del 96 y ha tenido más de 20 reformas. Y la última reforma en 2019 hablaba de las atribuciones de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. A ver, aquí saltó una, ok. Finalmente, dentro del marco jurídico está el Código Penal Federal, que habla de estos delitos, estos 4 delitos que son los delitos que se refieren al financiamiento al terrorismo, terrorismo internacional y las operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Ahí están todos los artículos que se refieren a ello. Todas estas leyes, todo el marco jurídico que les acabo de comentar, lo pueden ustedes descargar para su estudio en el portal del Internet, en el sistema del portal en Internet. Van así ahí al sistema con este domicilio, en el menú presionan donde están las siglas de la ley, abre el menú y ahí, bueno, en ese menú hay mucha información importante que hay que saber. Y
está el marco jurídico. Le presionan donde dice marco jurídico y ahí pueden descargar todas estas leyes y sus reformas. Muy importante, cada que hay una reforma, se van actualizando las leyes. Entonces, ahí mismo ustedes pueden tener todas estas leyes, las pueden bajar. De hecho, el sitio web del sistema del portal, en la entrada, maneja también que es un sitio para que las personas, los sujetos obligados, puedan entender y aprender sobre la ley antilavado y sus aplicaciones. Entonces, ahí tenemos muchísima información. El tercer tema son los conceptos nuevos que han venido con esta ley y que debemos aprender nosotros. Las actividades vulnerables, por ejemplo, ¿qué son actividades vulnerables? Dice la ley, bueno, la ley tiene como 14 conceptos, pero no los vamos a ver ahorita todos porque no incumben al sector inmobiliario y además no tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, actividades vulnerables, dice la ley que son todas las actividades de los bancos, de las entidades financieras de los bancos, todas sus actividades son vulnerables. Por eso es que los bancos se han vuelto tan estrictos en todas nuestras transacciones y en todos los movimientos que nosotros queremos hacer. Nos piden cada vez más formatos, la huella digital, más cosas, porque todas sus actividades son vulnerables, lo que quiere decir que están muy vigilados por Hacienda. Luego tenemos los avisos. Los avisos dice la ley que los avisos son los informes que el sujeto que lleva a cabo la actividad vulnerable debe presentar en el sistema del portal. Bueno, dice la ley en la forma y términos que determine la ley, pero ahorita vamos a ver que la ley ya determinó en qué forma se hace. Tercero, el beneficiario controlador. Este término es muy importante porque quiere decir la persona que finalmente, que es un tercero, que finalmente se va a beneficiar por un acto o una actividad vulnerable. Por ejemplo, cuando yo compro una casa, pero en realidad no es mía, va a ser para un amigo. O sea, como los prestanombres, aquí el dueño beneficiario sería la persona que se va a beneficiar finalmente de esto. Y puede ser la persona física en sí o puede ser el representante legal de una empresa, porque es el que tiene la mayoría y es el que tiene el control de la empresa. No debe confundirse el dueño beneficiario con los apoderados cuando tienen un poder. O sea, cuando se da un poder, el propietario se va a beneficiar, pero no es dueño beneficiario porque le está dando ese poder específicamente para que hagan esa transacción a su nombre. Entonces, cuando hablamos de poderes, no hay dueño beneficiario, sino más bien es el caso específico de los prestanombres, por ejemplo. Y la relación de negocios. ¿Por qué es importante? Esta relación de negocios, dice la ley, es cuando se establece en forma cotidiana una relación entre una persona que realiza actividades vulnerables y otra persona. Un ejemplo de esto sería un inmobiliario que tiene un contrato de servicios con un propietario que tiene una o varias propiedades y que es su administrador. Esto es lo que sería una relación de negocios. El que vendamos varias casas para una sola persona en diferentes ocasiones no genera una relación de negocios, pero el que tengamos un contrato para estar constantemente rentando y administrando una propiedad, eso sí sería una relación de negocios. Ok, el reglamento en su artículo 2 también agrega más conceptos de cliente a usuario.
dice la ley que es toda aquella persona que va a realizar la actividad vulnerable con la persona o el sujeto obligado. Ejemplo, el propietario de una casa es mi cliente porque tengo un contrato con él y estoy atendiendo, estoy viendo por su beneficio. Y el usuario, en este caso, sería la persona que compra la casa, porque también estoy interactuando con él, pero mi cliente es el propietario. A esto se refiere la ley. Clientes o usuarios. Firma electrónica avanzada, pues es la fiel, es la firma que toda persona debe de tener y que debe ser expedida por el SAT precisamente para realizar este tipo de los avisos y el alta. O sea, la firma electrónica avanzada es la que determina la ley. Reglas de carácter general son las reglas que emite precisamente el SAT para dar cumplimiento a la ley en forma y tiempo. El SAT es el sistema de administración tributaria y se vuelve aquí muy importante porque es el que va a administrar el sitio y es el que va a coordinar las actividades y es el que va a imponer en un momento dado las sanciones cuando no se cumpla. La UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera. Finalmente, las reglas de carácter general también agregan los conceptos del portal en Internet, que se refiere al SPPLD, que ya mencionamos, y el riesgo, que es la situación en la que se puede ver envuelto una persona que realiza una actividad vulnerable y que pudiera ser que las personas con las que interactúa cometieran un delito de lavado de dinero. A ver, actividades vulnerables inmobiliarias. ¿Hasta aquí habría alguna pregunta? Pueden ser también comentarios o sugerencias. Puede ser alguna situación que les ha ocurrido, o sea, pueden contar una anécdota. Estamos abiertos a esa situación. Pues parece que no hay preguntas. No, no hay preguntas al momento, licenciada. Perfecto. Así hay. ¿Sí? A ver, permítame un momentito. Si hay una, dice, cuando aportan dos personas recursos para comprar un solo proveedor de recursos, no entiendo muy bien la pregunta. Cuando aportan dos personas recursos para comprar un solo proveedor de recursos o puede ser beneficiario. Si quiere volver a escribir la persona que escribió esa pregunta para entender un poquito mejor, no sé si se entendió la pregunta, licenciada. Ok. En lo que vuelven a escribir la pregunta, pues si quieren continuamos. Hay otra que dice, si tenemos administración de bienes inmuebles, ¿se reporta al SAT? Ahorita vamos a ver, ahorita que pasemos a la sección de los avisos, vamos a ver quiénes tienen que reportar y cuáles son los umbrales para reportar. Los umbrales son las cantidades en las que sí se debe ya reportar o en las que no se reporta. ¿Sí? Entonces, esa pregunta la vamos a contestar ahorita que avancemos. Sí, está bien. Gracias. Perfecto. A ver, entonces las actividades vulnerables inmobiliarias están establecidas en el artículo 17 de la ley
en la fracción quinta, en la fracción onceava y en la fracción quinceava. En la fracción quinta, la ley habla de construcción, desarrollo e intermediación. Entonces, aquí los desarrolladores, los arquitectos que construyen, están sujetos a la ley antilavado y deben cumplir con las obligaciones que la ley marca. Aquí la intermediación en estas actividades se refiere precisamente a la plantilla de vendedores que tienen los desarrolladores y que también están sujetos a cumplir con la ley antilavado y también están sujetos a la ley inmobiliaria. También deben de cumplir. También cualquier persona que esté mostrando casas, es que yo le estoy ayudando a mi prima, es que yo le estoy ayudando a mi amigo. Cualquier persona que esté realizando actividades de intermediación, que trabaje, inclusive llegan a trabajar con alguna de las personas que está en alguna de las desarrolladoras por comisiones verdaderamente bajas de verdad, pero bueno, cada quien, todas esas personas, aunque se ganen un 0.3, 0.5%, lo que sea de comisión, están sujetas a la ley antilavado y a la ley inmobiliaria. Así que abusados. La fracción 11 habla prácticamente de los agentes inmobiliarios porque habla de servicios profesionales sin que medie una relación laboral, servicios profesionales independientes de compra-venta o para establecer una cesión de derechos. Ahí es donde entramos todos los agentes inmobiliarios independientes que estamos todos sujetos a la ley antilavado. La fracción 15 habla de cuestión de rentas. Aquí realmente la ley lo que quiere captar son negocios muy grandes de rentas, porque señala que la prestación mensual deberá ser por 154,433.10 pesos, que equivale a 1,605 UMAS. Entonces, para reportar, que esto es lo que preguntaban, la actividad vulnerable tendría que tratarse de estas cantidades mensuales en el caso de rentas. Pero ahorita más adelante vamos a ver también otra cosa. Pero esto es en cuanto a la especificación de quiénes son sujetos de la ley antilavado. O sea, todos los agentes inmobiliarios, todos los que se dedican a intermediación en compra y venta. ¿Sí? Los únicos que no serían sujetos sería un particular que vende su propiedad una sola vez y ya. Pero si soy un particular que a cada rato vendo mi casa habitación o que estoy vendiendo locales que yo misma construyo, pero estoy dedicada a esa actividad, soy sujeta de la ley antilavado y soy sujeta de la ley inmobiliaria en Michoacán. Obvio, dentro del estado de Michoacán. Bien, pasemos al siguiente rubro, que son las obligaciones del agente inmobiliario. Ya que sabemos que estamos sujetos a esta ley, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El artículo 18, bueno, en primer lugar yo les diría, bajen la ley, léanla. No es una ley muy larga, creo que son 65 artículos, léanla completamente. Pero aquí les van los tips. El artículo 18 habla de las obligaciones fundamentales, que son 6. Identificar, solicitar, preguntar, dar avisos, custodiar y facilitar. Ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos. Identificar. Esta es una de las, bueno, todas son importantes, pero esta es una que debemos nosotros de tener muy, muy claro de qué se trata y cómo vamos a hacerlos. Porque si en alguna ocasión
la autoridad nos requiere, tenemos que tener un expediente con estas identificaciones de nuestros clientes bien especificadas. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley y las reglas de carácter general señalan específicamente que todos los sujetos de la ley antilavado tienen que identificar a sus clientes y usuarios y tienen que recabar copias, o sea, tienen que ver los originales y recabar copias de todos los documentos de identificación. ¿Cuáles son los documentos de identificación? Todos lo sabemos. La IFE o el INE, el pasaporte en caso de extranjeros, además del pasaporte, su estatus migratorio, eso es bien importante. El que un extranjero esté de manera legal en el país tiene que tener un estatus migratorio. Si son turistas, les dan un papelito en el aeropuerto, un FMM, en donde con eso acreditan que están legalmente en el país. ¿Cuál es otro documento de identificación? Pues dependiendo, pudiera ser el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, dependiendo del asunto de qué se trate. Y de todo esto debemos nosotros ver los originales y recabar una copia. Dice la ley muy claramente que estos documentos no deben estar borrosos ni alterados, que deben ser unos documentos que se vean bien. Y además, la ley señala que el sujeto obligado debe tener un documento con lineamientos o con políticas de cómo hace esta identificación. O sea, no simplemente vamos a hacer una identificación, sino hay que comprobar que la hicimos. Y con esta comprobación, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un formato. Yo tengo un formato que le llamamos hoja de datos Mexatua, y en esta hojita, ¿qué hago? Cumplir con lo que dice la ley. La ley me dice, pregúntale su nombre completo. En mi hojita dice, nombre completo, nombre, apellidos, bla, bla, bla. La ley dice, pídele su identificación. Le pongo ahí, se identifica con, y ya, pasaporte o IFE, y los números del pasaporte, de la IFE o de la INE. Voy poniendo, o sea, en esa hojita que ya es un formato que tengo, voy poniendo toda esta información, y aquí yo se la doy a mi cliente, se la doy en el momento de firmar el contrato. Por ejemplo, cuando estoy con un propietario que me va a dar su casa a vender, en el momento en que firmo el contrato de exclusividad, en ese momento le paso mi hojita para que me la llene. Preferiblemente que la llenen de su puño y letra, ¿sí? Porque tienen que llenarla, tienen que contestar las preguntas y tienen que firmar y fechar. Y esa hojita la guardamos en un expediente, ¿sí? En esa hojita, la guardamos de manera física o digital. Hay veces que por alguna razón, en mi caso, que yo manejo transacciones internacionales, a veces el cliente no viene a México sino hasta después o cuando se va a escriturar o inclusive después de la escrituración. Entonces, ¿qué hago? Le mando esta hojita de identificación, se las mando por correo electrónico, la llenan, la firman y me la escanean y me la regresan digital en el correo electrónico. Entonces la guardo digital. Dice la ley, la puedes guardar física o digitalmente, eso no importa. Pero lo que sí importa es que la tienen que guardar por 5 años, mínimo. Una vez que pasan los 5 años, ya podemos ir desechando expedientes, pero la ley nos obliga a 5 años tener esta información. La segunda obligación es solicitar más información. ¿Cuándo? Cuando hay una relación de negocios. Cuando hay una relación de negocios, aparte de que ustedes le pasen la hojita de recabación de datos o como le llamen ustedes,
Aparte de eso, tienen que pasarle una hojita especial. Le pueden ustedes llamar identificación en relación de negocios o relación de negocios, como ustedes le quieran llamar. Pero es otro formatito que debe de llenar su cliente o usuario y en el que ustedes le deben de preguntar específicamente a qué se dedica y que les dé una copia de su RFC, de su certificado. Sí conocen el estatus del SAT, ¿no? El certificado de, no me acuerdo cómo le llaman, pero es un certificado en donde la autoridad del SAT te expide tu RFC en una hoja o 2 hojas, me parece, y en donde viene tu actividad, cómo estás dado de alta, específicamente en qué actividad y cuáles son tus obligaciones. Y también señala la ley que en este caso de relación de negocios hay que actualizar la información cada año. Entonces, en los mismos formatitos se le ponen algún dato ahí abajo o actualización por año en la que sus clientes les vuelvan a firmar, que digan que su información no ha cambiado o que ya cambió, o que les vuelvan a dar su constancia del RFC actualizada. Toda esa información hay que irla guardando. Esto solamente en relación de negocios. Cuando son las actividades con clientes y usuarios, eso es ahí no requerimos preguntarles más sobre su actividad. La siguiente obligación es preguntar si existe un dueño beneficiario. Aquí hay 3 opciones. Si dicen que sí existe, o sea, si ellos están haciendo la transacción, pero otro se va a beneficiar, ellos deberían decir que sí. Y si ellos dicen que sí, ustedes deben solicitar la documentación para identificar al dueño beneficiario. ¿Cuál? La misma. Lo mismo que están pidiendo para ellos, tiene que ser para el dueño beneficiario. Ahora, la siguiente opción es que dicen que sí, pero dicen que no tienen la información del dueño beneficiario. Entonces, tienen que declararlo así. Tienen que decir, sí, sé que existe fulanito de tal, pero yo no tengo ninguna información de él. Eso debe de constar. Ahora, si dicen que no, que es lo más usual, uno, como sujeto de la ley, tiene que comprobar que le preguntamos y que dijo que no. ¿Cómo vamos a comprobar eso? Yo lo que hago en mi hojita de identificación, la que hablamos en el anterior punto, en la identificación, ahí pongo una pregunta. Si sabe si existe dueño beneficiario en esta operación. Y ahí mismo me dicen que no, ese es mi comprobante de que le pregunté y dijo que no. Entonces, en la misma hojita pueden poner esa pregunta y ya tienen ahí el comprobante. Por cierto que estas hojas también las vemos ahora en las notarías. Si se han fijado, la notaría ahora pasa también una hoja de identificación extra que antes no pasaban, pero que ahora se las da también a todas las personas que van a realizar un acto o transacción en la notaría. La siguiente obligación es dar los avisos en la forma y términos que determina la ley. Para dar los avisos, pues primero nos tenemos que dar de alta. Y hay que darnos de alta en el sistema del portal en Internet. La dirección que les di, normalmente si ustedes en Google empiezan a anotar esas letras S, P, P, L, D, sale que es el sitio del SAT y bueno, pues ahí le pican. Para darse de alta, es importante tener RFC, o sea, estar dados de alta con su RFC, tener una firma electrónica, su fiel, tener una contraseña. Cuando ustedes sacan su fiel, crean una contraseña, esa no la vayan a perder nunca. Y cuando se dan de alta en el portal, en el sistema del portal,
hay que recabar un acuse del alta y guardarlo también en sus expedientes. Ahora sí, ya nos dimos de alta y ya podemos dar cumplimiento a nuestra obligación fundamental, que es la de dar los avisos. Esto es bien importante. La ley dice que los avisos deben darse mensualmente y deben ser antes del día 17 de cada mes. Antes. Entonces, el día 10, antes del día 17, vamos a dar el aviso del mes anterior. ¿Sí? El umbral para dar aviso en ventas son 8,025 UMAS, que es el equivalente a 772,000 pesos con 165. Eso es en el año 2022. El umbral para rentas, para dar los avisos, es 3,210 UMAS, que son 308,866.20. Los avisos de 24 horas son avisos especiales que uno tiene que dar cuando nuestro cliente o usuario tiene actividades sospechosas o creemos que el dinero, por alguna razón fundamentada, creemos que el dinero que va a utilizar o pretende utilizar en la transacción proviene de fuentes ilícitas. Entonces damos un aviso de 24 horas. Ahí en el portal, cuando entra uno a dar los avisos, ahí da una opción para dar avisos de 24 horas. Si no hicimos actividad en el mes anterior o si nuestra actividad no estuvo dentro de los umbrales señalados, tenemos aún la obligación de dar los avisos, pero esos avisos serán sin actividad. Por ejemplo, vamos a suponer que vendimos un terrenito de 500,000 pesos. Esa transacción no tenemos que avisarla al SAT. O sea, no tenemos que dar el aviso. Más bien, el aviso se daría sin actividad. Por ejemplo, yo estoy dada de alta con dos actividades, que es la actividad profesional de la asesoría legal inmobiliaria y la actividad de la venta, la comercialización inmobiliaria. Entonces, cada mes tengo que entrar al portal y tengo que dar, si no llevé a cabo actividades con los montos establecidos o simplemente no tuve actividades porque tuve, por ejemplo, muchas clases, estuve dando cursos o alguna otra cosa que no llevé a cabo las actividades vulnerables, aún así tengo que entrar al portal y tengo que dar mis dos avisos, uno por cada una de los rubros en los que estoy dada de alta. Tengo que dar mis avisos sin actividad. Es bien importante y dice la ley que hay que recabar los acuses que expide el mismo portal de estos avisos cada mes. Entonces hay que abrir un foldercito, esto sí es digital, a menos que los quieran imprimir, pero creo que no valdría la pena. Hay que abrir un foldercito en la computadora, en una USB, donde quieran guardarlo, en donde vayan guardando ustedes cada mes todos los avisos que vayan entregando. La autoridad les da ahí un acuse de recibo y ahí en el mismo portal señala en los menús acuses, van ahí a los acuses y ahí los pueden descargar. También en el portal existen videotutoriales para darse de alta y para para presentar los avisos. Porque yo sé que esto es muy rápido, a lo mejor no me sé explicar muy bien y ustedes tienen muchas dudas, vayan al portal. No necesitan entrar al portal para ver los videos, o sea, no necesitan darse de alta. Pueden llegar al portal y ver los videotutoriales
antes de hacer cualquier actividad y además es muy recomendable. Siguiendo con las obligaciones, esas que vimos ahorita son las obligaciones fundamentales, pero la ley señala también otras obligaciones, ¿sí? Que son la de resguardar la información por 5 años. ¿Cuál información? Toda de la que hemos hablado. Tenemos que guardar por 5 años las hojas de identificación de clientes y usuarios. Tenemos que guardar por 5 años todo el expediente que nosotros creamos para nuestros clientes o usuarios, es decir, todos los papeles que les recabamos, las copias. Todo eso tenemos que guardarlo, tenemos que ir guardando nuestra alta, todos nuestros avisos, nuestros acuses de los avisos, inclusive cuando se da, cuando se avisa de una cierta actividad, por ejemplo, cuando se vendió una propiedad, ahí el mismo portal te va guiando de cómo vas presentando y te va preguntando quién fue el vendedor o propietario, tienes que meter su nombre, cuál fue la propiedad que se vendió, en cuánto se vendió, cómo se dieron los pagos, y te pregunta también quién fue la contraparte. Debes dar información también. Por ejemplo, si tú realizaste la actividad como agente o representante del propietario, la autoridad también te va a preguntar los datos del comprador. ¿Y tú cómo los vas a saber? Porque el comprador, como lo dijimos al principio, sería tu usuario. Tu cliente es el propietario, pero el comprador sería tu usuario. A tu usuario le vas a dar la hoja de datos para que también te la llene, por ejemplo, en la notaría. Al momento de escriturar, le vas a pasar esa hojita para que junto con toda la documentación que está llenando en la notaría, llene también tu hoja de datos. Si te preguntan por qué, bueno, porque es una obligación. Como agente inmobiliario, yo debo de recabar esta información. Nadie hasta este momento, después de casi 9 años de estarlo haciendo, nadie se ha negado a llenarme la hoja de datos. La llenan sin ningún problema, como otro paso u otro trámite que se tiene que hacer. Entonces, todas esas hojitas, todos esos informes se tienen que guardar en expedientes y guardarse por 5 años. La siguiente obligación es brindar las facilidades para que la autoridad, cuando la autoridad te requiera, cuando te quiera hacer una revisión o cuando te pida un documento, por ejemplo, que te pida, dame las copias de tus acuses del último año o de los últimos 6 meses. Tú tienes que enviar y dar todas las facilidades para que la autoridad, el SAT, venga a revisarte, ya sea en tu oficina o te puede pedir la documentación vía correo electrónico, ¿sí? Otra de las obligaciones, y esta se refiere a las personas morales, es la de designar un representante para que sea el que cumpla con estos avisos e informes a la autoridad. Hay un formato especial y una sección especial donde se dan de alta a los representantes. Si una persona moral no da de alta a ningún representante, entonces la autoridad presupone que el representante es el representante legal de la empresa y es el que estaría obligado a dar esos avisos e informes. Entonces, las personas morales deben de designar un representante, porque esto es bien importante. Las personas morales, al hacer sus avisos e informes, deben hacerlo con su RFC y con la fiel de la persona moral, no del representante legal. La siguiente obligación que dice la ley es la de
abstenerse de llevar a cabo la operación. ¿Cuándo? Cuando se tiene la certeza o simplemente cuando uno piensa que las personas con las que está actuando tienen recursos de procedencia ilícita o están llevando a cabo o quieren llevar a cabo un delito de los nombrados, tenemos que abstenernos. Sí, no se vale decir después que yo pensaba, pero no sabía. Si uno tiene la sospecha, pues mejor no hacerlo. O dar el informe de 24 horas. O simplemente abstenerse de llevar a cabo la operación. Luego, la siguiente obligación es la de actualizar la información. También tenemos obligación si uno cambia de domicilio, si uno ha cambiado alguno de el RFC que se dio de alta con otras actividades, hay que hacer la actualización de datos en el portal y hay que recabar el acuse, como siempre. Y la última, que sería si uno se da de baja porque ya no realiza actividades inmobiliarias para nada, hay que darse de baja en el portal para no seguir teniendo toda esta obligación de presentar todos estos informes y demás. Bueno, aquí terminamos una sección que creo que es muy importante. Entonces, sí me gustaría saber si alguno de ustedes tiene aquí alguna duda o comentarios de lo que hemos visto hasta ahorita. Sí, hay una pregunta, licenciada. Dice, si estamos dados de alta en el SAT con el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, ¿debemos cambiar de régimen? De ser así, ¿qué régimen deberíamos tener si trabajamos con un patrón en otro rubro que no tiene nada que ver? ¿No afecta? Sí, por supuesto que afecta. Si me supongo que tú en este régimen, bueno, ahorita estás realizando actividades inmobiliarias. Entonces, sí debes, probablemente a lo mejor no cambiar, sino más bien agregar actividades a lo que ya tienes. Te mentiría yo ahorita si te dijera específicamente cuál es la actividad. Más bien yo te referiría con tu contador para que él te diga bien qué es lo que te conviene hacer. Porque dentro de tú, al momento de aumentar tu actividad, vas a tener otras obligaciones. Entonces, tú tienes que ver de acuerdo con tus actividades y con lo que haces diariamente, cómo te conviene estar dado de alta en el SAT, ¿sí? Pero definitivamente sí tienes que contemplar tu actividad inmobiliaria, porque además también eso va a afectar la expedición de tu licencia en un momento dado, porque recuerden que también por ley todos los inmobiliarios estamos obligados a estar registrados en el RAIEM y a obtener nuestra licencia inmobiliaria. Entonces, sí es importante que hagas los cambios, pero platícalo con tu contador para que te sugiera qué es lo mejor que puedes hacer en tu caso particular. Otra pregunta dice, si participan dos inmobiliarias, ¿las dos deben resguardar la información? Definitivamente sí. Si son 20, los 20 tienen la obligación de recabar la información porque la obligación es personal. Si estamos actuando dos inmobiliarias, yo quiero suponer que, bueno, una representa al comprador y otra al vendedor, y cada quien está actuando por su cuenta y va a recibir una comisión. Entonces, cada una tiene que presentar, es decir, tú tienes que tener como agente inmobiliario, tú tienes que tener tu hoja de datos, tú, independientemente de las otras 20 inmobiliarias que vayan a
actuar en una transacción. Entonces, tú tienes que dar tu hoja de datos, que te la llenen, y tú tienes que dar tus avisos, porque precisamente la ley lo que está buscando es cruzar información. Por ejemplo, los notarios tienen la obligación de dar aviso de las transacciones que lleven a cabo, de las escrituras que ellos hagan. Si un notario avisa de una escritura en la que tú interveniste y tú no lo hiciste, entonces vas a tener problemas. Yo, por ejemplo, doy aviso de todas las transacciones y las escrituraciones en las que yo intervengo. Y ahí puedo intervenir como representante del vendedor o como representante del comprador. O puedo intervenir también como asesora legal. Pero en todos los casos, si el umbral está por arriba de los 770,000 pesos que nombramos, tengo la obligación y yo hago ese informe. Y tengo que dar los datos precisos, porque en el momento en que Hacienda cruce la información con la que dio el notario, la información tiene que estar igual, perfectamente igual. Entonces, no se expongan a que la autoridad venga a hacer posteriormente una revisión al notario o algún otro compañero inmobiliario en el que el nombre de ustedes aparezca como que estuvieron presentes, pero que pues nunca dieron aviso o ni siquiera están dados de alta. Ahorita vamos a ver esas situaciones en el siguiente apartado. La siguiente dice, ¿cuál es el marco jurídico que está usando? ¿Cuál es el marco jurídico que está usando? Que se está usando, perdón. El marco jurídico para el cumplimiento de la ley antilavado, como dijimos, es precisamente la ley, el reglamento de la ley, las reglas de carácter general, las resoluciones emitidas por el SAT, el reglamento interior de Hacienda y el Código Federal. Y eso no es que yo lo diga, eso es lo que dice la propia ley y el propio, el sistema del portal. De verdad, métanse al sistema del portal, naveguen por el sistema, está perfectamente equipado con todas las leyes, con mucha información, con videos para ayudarle. Es decir, la autoridad está haciendo todo lo que puede para enseñarle a los sujetos obligados por la ley a cumplir con sus obligaciones. Recuerden también la máxima que dice, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Si ustedes no conocen la ley, no la han visto, no la han leído, no quiere decir que no les aplique. Sí aplica. Todos los inmobiliarios estamos obligados desde hace 9 años a cumplir con esta ley. Y hay sanciones bastante graves a este respecto. Que la ley todavía no las haya aplicado, la autoridad no las haya aplicado, esa es otra cosa. Pero ahí están y existen. Ese es el marco legal. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Por último, y además Minerva levantó la mano, pero acá en el chat dice, dentro de las obligaciones, los avisos de cambio se presentan aun cuando ya se hizo la operación o solo en el proceso. A ver, no te escuché bien, ¿me puedes repetir? Dentro de las obligaciones, los avisos de cambio se presentan aun cuando ya se hizo la operación o solo en el proceso. Los avisos de cambio, no sé a qué te refieres, ahí necesitaría yo un poquito más de aclaración en tu pregunta, pero si te refieres a los avisos de la transacción en sí, estos se dan una vez que la transacción se ha llevado a cabo. Es decir, vamos a suponer que tú escrituraste
el día de hoy. Hoy estamos a 9 de junio del 2022. En julio, antes del día 17 de julio, yo tengo que meterme al sistema del portal, tengo que darle clic donde dice avisos y en donde dice mi rubro de comercialización inmobiliaria, y yo tengo que dar aviso de que el día de junio, 9 de junio, se llevó a cabo una escrituración de una casa en el estado de Michoacán, vamos a suponer aquí en Pátzcuaro, en tal dirección, en la notaría fulanita de tal, con el precio de la compraventa fue tal. Preguntan también, te preguntan el valor catastral, pero para efectos de información. Pero te pregunta también la autoridad cuál fue la contraprestación, es decir, cuánto se pagó exactamente. Y una cosa importante, la autoridad también te pregunta cómo se pagó. Entonces, tú tienes que ponerle si se dio un anticipo de tanto en tal fecha, si se dio un segundo pago en tal fecha, o todo se pagó mediante una transferencia en el día de la escrituración. Ojo, bien importante. El pago de comisiones nuestro normalmente es parte del pago de la propiedad. Aún y si nos pagan en efectivo, es parte del precio. Nosotros tendríamos que reportar también que se hizo un pago en efectivo. No te preguntan a quién ya, pero sí te preguntan si se hizo un pago en efectivo por X cantidad. De tal manera que en el informe que tú presentas viene que la propiedad costó 6 millones de pesos, de los cuales 6 millones 650 o 5 millones 900,000, por ejemplo, se pagaron mediante una transferencia bancaria a la cuenta del comprador, del vendedor, y que 100,000 pesos o 200,000 pesos se pagaron en efectivo el día de la escrituración. Entonces, todo esto es lo que te pregunta la autoridad y el informe se da, el aviso se da una vez que ya se llevó a cabo la escrituración. Si no se ha llevado a cabo, pues no genera un aviso. No sé si esto contesta tu pregunta o había alguna otra situación que no entendí. Sí, adelante. No sé si conteste la pregunta más bien a la persona que la hizo. Si no, pues que nos aclare, por favor. Minerva tenía la mano levantada, ¿le podemos dar la palabra? Sí, adelante. Minerva, hola, ¿cómo estás, Yanni? Adelante, por favor. Le vamos a activar el audio. Yanni, creo que tienes que activar tu micrófono, por favor. Ya. Ahí está. Adelante. Hola, muy buenos días. Qué gusto, Lili. Felicidades. Ay, gracias, Yanni. Igualmente gusto de verte. Gracias. Fíjate, Lili, que nosotros sí alguna vez nos han negado a un cliente la información. Sin embargo, como sí estaba por arriba del umbral del reporte, entonces, pues simplemente le dijimos, ¿sabes qué? La ley nos obliga a esto, entonces no es mala onda. Sin embargo, en el portal viene una parte donde nosotros podemos ahí registrar que no nos quiere dar información el cliente. Entonces, pues sí le dijimos, mira, no es mala onda, pero pues sí tengo que decirte que yo voy a escribir ahí que tú no me estás dando la información. Entonces, yo estoy obligada y como tu operación es totalmente lícita, pues ¿qué te impide pasarme esta información nada más para cumplir con el requisito? Finalmente nos la dio. Sin embargo, pues para nuestra tranquilidad, ¿no? En la prestación del servicio tenemos ese apartado ahí al dar de alta el aviso.
Yo lo que hago, Lili, no sé si está correcto, porque cuando hacemos operaciones compartidas, lo que hacemos es que cada quien reporta a su cliente. Si yo tengo comprador o vendedor, mi obligación es reportarlo a él y el colega a su cliente. Nunca hemos reportado a ambos y yo lo consultaba con mi contador y fiscalista y me decía que esa era la forma correcta. Y preguntarte, ¿tú qué opinas de si hay una operación en la que participamos, si rebasa el umbral? Sin embargo, por un tema de IVA, así como de, ay, ¿sabes qué? Te pago la comisión en esta ocasión en efectivo, no me la factures, no hay de por medio un recibo, no hay de por medio un contrato, no hay nada. Y entonces, de común acuerdo, también se le está diciendo al cliente, ¿no? Como en estas pequeñas excepciones que a veces yo sí he llegado a hacer, y le digo, ¿sabes qué? Es que si hacemos eso, y el día de mañana hay alguna situación, pues tú realmente tienes que decir que fue trato directo, porque por eso te estoy pidiendo que ni recibo ni contrato y pues que tú también esa parte, si te requieren algo por parte de la notaría, pues digas que fue un trato directo. Entonces, ha habido como un acuerdo en algunas excepciones, sin embargo, yo creo que seguimos corriendo riesgo de todas formas, ¿no, Lili? Definitivamente corres un riesgo, definitivamente. Yo te digo, obviamente porque estás ahí dependiendo de que pues nadie diga nada y que te guarden el secreto, ¿no? Pero yo te preguntaría, en el momento, mira, voy a tocar madera, no tengo madera, pero como si la tocara. Pero en el momento en que Hacienda te llegue a hacer un requerimiento o te llegue a preguntar o te llegue a decir alguna cosa, pues yo creo que no puedes estar jugando ni tú ni nadie más. Entonces tú imagínate a tu vendedor o vendedora, esa específicamente de la que me habla, que por alguna razón algo se le zafa o por sus otros negocios o por otra situación le llega a Hacienda a revisar o al notario. No revisan una sola cosa. O sea, llegan y revisan 5 años atrás, o sea, todo lo que puedan encontrar, pues ya están ahí. Y entonces empiezan a revisar y empiezan a revisar transacciones, esto y lo otro, y por alguna razón sale esa transacción y pues imagínate que tú como propietaria ya tienes la espada de Damocles encima y pues confiesas, ¿no? Confiesas mil cosas, o sea, ya es una situación de que ya no sabes si te preguntan, no te preguntan, y en un momento dado, pues sí, estás expuesto a que alguien vaya a decir, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó y que te dieron un X dinero, X y Z? Mi consejo, como siempre, es no arriesgarse, chicos. Yo sé que no es así como muy padre estar pagando impuestos, pero yo lo veo por otro lado. Yo lo veo por el lado de que tengo que pagar muchos impuestos, quiere decir que gané mucho dinero. O sea, ya, ¿no? Y bueno, pues hay que verlo positivamente y mi consejo siempre es, pues estar dentro de la ley, ¿no? De tener tu licencia, tener tus permisos, dar tus facturas, o sea, ser profesional siempre en todos los aspectos y pues decir la verdad, ¿no? Para mí es como así muy difícil siempre ocultar cosas o algo así. Y entonces, bueno, para contestar tu pregunta en pocas palabras, sí corres un riesgo. Gracias. Y pues bueno, también para los chicos que a lo mejor van a empezar a hacer apenas estos avisos, lo que tú decías, Lili, que es súper importante que coincida todo lo que nosotros avisamos con lo que se firmó en la escritura, porque sabemos, es súper común que la operación se hace realmente en un monto y se termina firmando en otro monto. ¿Por qué? Por acuerdo de las partes, porque así les conviene. Oye, ¿sabes qué te doy por fuerita? 200,000 o 300,000, esos no los metemos a la escritura y así te baja el precio de tu escritura y te baja tu ISR a pagar, ¿no? Es un ejemplo. Y al menos para mí sí es común.
Entonces es un acuerdo de las partes que por fuera en efectivo se dieron 100, 200, 300 y lo que sí cuidamos muchísimo es que tal cual como reportamos al SAT es como se haya firmado la escritura, porque el día de cruce de información pues es justamente lo que debe de coincidir. Sí, gracias. Sí, mira, yo te comentaría también a este respecto que sí siguen siendo muy, muy comunes las transacciones, como tú dices, que son de una cantidad y se registra otra. Es evasión de impuestos. O sea, por donde quiera que lo veas, es evasión de impuestos. Entonces, si lo siguen permitiendo, pues estarán involucrados, ¿no? Como decía el dicho, no es solamente culpable el que mata a la vaca, sino el que le agarra la pata, ¿no? O algo así. Entonces, otra vez, mi consejo es no se expongan. Somos profesionales y tenemos una actividad muy padre por la cual podemos ganar muy buen dinero, pero hay que hacerlo bien y no hay que exponerse. No hay que exponerse, porque siempre tenemos los cauces para hacer las cosas. Hay que educar también a los propietarios a que, pues hay que pagar impuestos, pues sí, ni modo, pues están ganando dinero, están vendiendo una propiedad, hay que pagar impuestos. Si no venden su casa habitación y no tienen la exención, pues quiere decir que a eso se dedican, están vende y vende y vende. Si tienen varias propiedades, hay que pagar impuestos. Sí, hay que educarlos también a que acepten su responsabilidad de pagar los impuestos, porque si no, nos están metiendo, bueno, yo no me incluyo, pero los están metiendo en problemas, chicos. No se dejen meter en problemas. Hay muchos, muchos peces en el mar, hay muchos clientes que podemos atender en forma profesional. Gracias, Yanni, qué gusto de verte. Gracias. Igualmente, Lili. Un abrazo. Igual, bye. Bye. Otra pregunta dice, ¿debemos dar aviso sin que no hayamos dado factura porque no se nos solicitó por el vendedor o comprador? Sí, o sea, eso es independiente, son dos cosas independientes y los avisos siempre hay que darlos. Bueno, ahorita vamos a ver la parte, tenemos que ver la parte ya nos falta muy poquito, la parte de las multas por no dar los avisos, porque sí, siempre se deben de dar independientemente de cualquier otra cosa. Entonces, si quieren, terminamos nada más esta partecita que nos falta y luego, si nos queda tiempo, seguimos con más preguntas, ¿sí? Ok, Miguel tenía levantada la mano y hizo una pregunta, yo creo que aquí en el chat, porque no le habíamos dado la palabra. ¿Podemos dársela para que nos exponga rápido? Sí, claro. Miguel, si estás por ahí, por favor, trata de activar tu micrófono, si no, ahorita te damos permiso. ¿Está por ahí, Miguel? Mira, ya activó su Bueno, micrófono. Sí. sí, bueno. Te escuchamos, Miguel, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta aquí sería, bueno, yo trabajo en una inmobiliaria que es una persona moral. Aquí tenemos varias ventas de inmuebles, tanto terrenos, casas, habitación y demás. Yo hoy estoy dado de alta, la persona moral, en la ley antilavado para mandar avisos. Mi pregunta aquí sería, si al momento, por ejemplo, de una venta a crédito, entonces yo mando lo que es el aviso hasta que terminen de pagarme. Dependiendo de cómo se haya hecho la venta, pero si ya se escrituró y nada más quedaron los pagos pendientes, sí debería de darse el aviso. Si todavía no se ha escriturado y tienen solamente un contrato privado para hacer los pagos, entonces todavía no se genera el aviso. Ok, más que nada por el cruce, ¿verdad? Con el notario, porque el notario a la hora que hace lo de la escritura, da el aviso a la ley antilavado y para que por ahí se coincida, ¿verdad? Con mi aviso también. Así es, pero mientras no se escriture, pues no se ha generado el aviso. Ah, ok. Entonces, una vez que el notario, supongamos en una escritura con reserva de dominio,
que todavía el cliente no me paga, en el momento que ahí a mí me paguen, bueno, en el momento que se escritura es cuando yo mando el aviso, ¿verdad? No hasta que me paguen, porque me pueden tardar, no sé, 1 año, 3 años en pagarme. Sí, no, cuando ya se escrituró, se debe dar el aviso. Ah, ok, perfecto. Muy bien, sí, más que nada O sea, al mes esa era mi siguiente. duda. 17. Ujú. Sí, muchas gracias. Al contrario, Miguel, gracias a ti. A ver, vamos a continuar con esta partecita que nos falta, que ya es muy corta, y luego si tienen más preguntas o comentarios, con mucho gusto los vemos. Esta última parte, que es el cumplimiento de la ley antilavado, decíamos que el SAT es el encargado de aplicar las multas. Las multas son créditos fiscales y los aplica el SAT y los requiere el SAT. Van desde 200 a 65,000 UMAS. Cada UMA vale vale 96.22 pesos. O también puede ser del 10 al 100% del valor del acto u operación. Si cometen un error y son acreedores a una multa en una transacción, piensen de un inmueble de 6 millones de pesos, la multa podría ser del 100%, o sea, de 6 millones de pesos. Pero no se me empiecen a asustar. Vamos a ver primero, punto por punto. Las multas de 200 a 2,000 UMAS, o sea, de 19,000 a 192,000 pesos, las aplica o las puede aplicar el SAT cuando incumplan los requerimientos del SAT. ¿Cuál? El SAT te pide que le mandes un acuse de X fecha y tú no se la mandas. Te puedes hacer acreedor a esas multas, iniciando en 19,000 pesos. Cuando incumplan cualquiera de las obligaciones del artículo 18. ¿Cuáles son las obligaciones del artículo 18? Las principales que vimos: darse de alta, dar los avisos, identificar a sus clientes y usuarios, preguntar si hubo dueño beneficiario, etcétera. Todas esas obligaciones, si no se cumple alguna de ellas, el SAT puede aplicarnos esta multa. Para los que presenten los avisos después del día 17 del mes siguiente, pero dentro de los 30 días subsecuentes. Es decir, se me pasó y presenté mi aviso el día 18, podría yo ser acreedora a esta multa. Siempre es mejor enviarlos, aunque sea en destiempo, que no enviarlos, ¿eh? Siempre. Multa de 2,000 a 10,000 UMAS. Esta es solamente para los fedatarios públicos, es decir, notarios o corredores públicos, que no identifiquen adecuadamente la forma de pago de una transacción que sea superior a las 8,025 UMAS. O sea, ese es el límite del dinero en efectivo. Pero después de ese límite, las transacciones deben estar perfectamente identificadas, lo que les decía. Si el notario no avisa en su informe que el dinero se pagó una parte en efectivo y otra con una transferencia bancaria, se puede hacer acreedor a esto. Entonces, los notarios no se van a arriesgar, abusados. Entonces, tengan cuidado con sus transacciones. La multa de 10,000 a 65,000 UMAS, que son de 962,000 pesos a 6,200,000, el 10%, del 10% al 100% del valor del acto u operación, el que sea mayor. Vamos a suponer que fue una venta de propiedad de 8 millones. Y en esa venta, fíjense, se hacen acreedores si no presentan ningún aviso. Si no presentaron ustedes el aviso nunca de esa transacción en la que intervinieron, se pueden hacer acreedores a esto. Y dice la ley, la que sea más grande, ¿eh? O sea, si 8 millones es más grande que el 100%, digo que los 6,254,000, pues te aplico 8 millones. Claro que van a decir, ay, qué exageración. Ahorita vamos a ver. Y también aquí dice los que participen en operaciones
en efectivo por un monto superior a 8,025 UMAS, o sea, los 772,000. Si hubo una transacción de 800,000 pesos y se pagó en efectivo, esto generaría esta multa, ¿sí? Ahora, antes de que se me preocupen demasiado, también dice la ley, no se aplicará la sanción por la primera infracción. Si es la primera vez, no hay bronca, no me la van a aplicar, siempre y cuando se cumpla en forma espontánea. O sea, que ya di el informe, no lo di el día 17, antes del 17, pero sí lo di el 18 o el 19, el 20, o lo di 2 meses después, pero lo di. Y que reconozca expresamente la falta. Que la autoridad nos va a pedir algún escrito, algún informe, algún algo, en donde digamos, ok, sí, me equivoqué, gracias, por favor no me la apliques. Y obvio, eso va a ser su prueba o su comprobante para aplicar otra infracción posteriormente, si es que caemos en la infracción. También al imponer sanciones, la Secretaría debe de tomar en cuenta la reincidencia, o sea, si ya tuvimos esa infracción en los 2 años anteriores y ya fuimos sancionados. Si la tuvimos pero no nos sancionaron, entonces todavía no es reincidencia. La cuantía de la operación, procurando la proporcionalidad del monto de la sanción con aquella. El ejemplo que decíamos de la casa de 8 millones, seguramente no nos van a aplicar una sanción de 8 millones por no presentar un informe, seguramente, pero acuérdense que la autoridad tiene la sartén por el mango. Y la intención de realizar la conducta, pues es que no es que yo no quisiera, es que se me olvidó. Pero si le dices a la autoridad que se te olvidó, pero ni siquiera te has dado de alta, pues creo que no te va a creer. Entonces hay que ser congruentes y hay que tratar de cumplir. Esto es toda mi presentación hasta ahorita. Aprovecho para hacer mi comercial con su permiso, Sedeco. En www.comercializacioninmobiliaria.com tengo mis 5 cursos que están en línea, que son estos, que son exclusivamente dedicados al sector inmobiliario. Ahí tienen los precios, pero en esta dirección yo tengo becas especiales para que puedan comprarlos por menos de 200 pesos. ¿Sí? Aprovechen, es instrucción, bueno, pues ahora sí que con todas las ganas de ayudar al sector inmobiliario. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y ahora sí estoy a sus órdenes si tienen más preguntas o comentarios y si Sedeco nos los permite. Adelante. Gracias, licenciada. Hay como 6 preguntas más o menos. Le damos a las preguntas. Sí, adelante. Ok, hay una que dice, ¿el régimen RIT será el adecuado para los agentes inmobiliarios? No sé si esto haya sido de lo que comentó, que lo consulten con el contador. Sí, la verdad, esos son cuestiones de contabilidad que, pues, no, o sea, mejor yo no me meto en esas cosas, porque ahí sí les podría yo mal aconsejar. Eso deben de verlo con su contador, porque son cuestiones contables, no legales, y no tienen nada que ver con el cumplimiento de la ley antilavado. El cumplimiento de la ley antilavado es totalmente independiente del régimen en el que nosotros nos manejemos o con el que presentemos nuestros impuestos. Ok, después dice, pregunta Yolanda, si la transacción se hace por una inmobiliaria en la que la agente se lleva un porcentaje de la comisión, la inmobiliaria se queda con otra parte y quien captó la propiedad se queda con parte de la comisión, es decir, un 30, otro 30 y 40, ¿quién reporta?
Si yo soy agente inmobiliario y yo percibí una comisión, por cualquier motivo que sea, yo tengo la obligación de presentar mis informes. O sea, al momento en que la autoridad me requiera que yo le presente algún informe, algún archivo, yo no puedo decir, ay, pues es que fulanita se llevó más comisión que yo, ella tenía la obligación de presentar. A mí la autoridad me va a decir, a ver, ¿tú interveniste en la transacción? Sí. ¿Te llevaste una comisión? Sí. ¿Te dedicas a la intermediación de bienes inmuebles, compra-venta de bienes inmuebles? Sí. ¿Dónde están tus avisos? Conclusión. Todos los que se dediquen a una actividad inmobiliaria están obligados a dar sus avisos personales. A menos de que yo trabaje para una inmobiliaria y me den un sueldo, no comisión, un sueldo, entonces soy trabajadora, soy empleada asalariada. Ya no se me aplica la ley antilavado. Pero si ese no es el caso, si yo soy inmobiliaria, trabajo por mi cuenta, aunque esté yo para efectos de conseguir clientela asociada con una inmobiliaria, yo tengo mis propias obligaciones y debo cumplirlas. Sí, adelante. Gracias. Dice otra pregunta. Si una persona paga el precio mediante transferencia electrónica y en el concepto por error, en lugar de señalar al banco pago de precio, señaló pago de material, pero en la escritura declara que a pesar de que en la transferencia dice pago de material, lo correcto es pago de precio, ¿es válido? Sí sería válido porque estaría relacionado con la transacción. Normalmente los notarios lo que hacen ahora, cuando menos en donde yo he intervenido, es que en la misma cláusula donde se habla del precio, que fue de 6 millones de pesos y que se pagó mediante dos transferencias o una transferencia de tal cantidad a la cuenta del vendedor, normalmente ahí se está especificando y los notarios, cuando menos con los que yo he intervenido, piden la copia o el comprobante de la transacción, o sea, también. Entonces, los notarios, para evitar, ya vimos ahí la sanción que les vayan a poner, pues también lo guardan en su expediente, cómo se pagó y ahí la cantidad, y ahí está, pues aunque diga material, pues se equivocó, es un error humano, y ya saben que con los bancos, si te equivocas, Dios te ampare, porque quién sabe cómo lo vas a resolver. Pero ahí está, es la cantidad, coincide, es el día, son las cuentas de comprador y vendedor, y ahí está, la tiene el notario. Esa es la cantidad con la que se pagó. Gracias. Sí, otra pregunta dice, en lo personal yo venderé parte de mi casa, soy copropietario y se la venderé a otra persona en aproximadamente 1.500.000. Compraré una casa con eso. ¿Debo de declarar algo? A ver, no entendí la pregunta. ¿Me la puedes repetir otra vez? Claro, que una persona es copropietaria y va a vender, dice, se la venderé a otra persona en aproximadamente 1.500.000. Compraré otra casa con eso. ¿Debo declarar algo? Sí, por supuesto. O sea, no tiene nada que ver lo que tú hagas con tu dinero una vez que ya vendiste. No sé por qué habla de copropiedades. Supongo que porque va a vender solamente su parte, su mitad. Es perfectamente posible, siempre y cuando pues el que quiera, el que vaya a comprar, pues esté de acuerdo en comprar copropiedad, pero es posible. Una vez que tú ya vendiste, sea una propiedad completa o sea tu parte, tú tienes que pagar impuestos de esa parte que tú recibiste o estar exenta, si es que lo estás y lo compruebas, adelante. Pero lo que tú hagas ya con ese dinero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si te lo ahorras o te lo gastas, no tiene nada que ver con que si pagas impuestos en este momento o no.
La venta de una propiedad o de una fracción de propiedad genera impuestos que tienen que ser pagados o exentados en su caso. Espero que con eso se responda a la pregunta. Creo que sí. Dice Xochitl, si se presenta el aviso de la operación, ¿con eso es suficiente para el SAT sin que se expida factura porque no se solicitó? Creo que es complementación a una pregunta que ya había hecho Xochitl. No, otra vez, no tiene nada que ver el cumplimiento de la ley antilavado con el cumplimiento de nuestras obligaciones con el SAT. Nosotros como profesionales estamos dados de alta en el SAT y tenemos que dar facturas por el pago de nuestros honorarios. Si no nos las piden, vamos a suponer que el cliente no nos pidió factura y nos pagó en efectivo. De todas formas, hay una forma en la que se puede hacer una factura, me parece que se llama para el público en general, de un dinero que nos ingresó a nosotros, pero que no nos pidieron la factura. Pero acuérdense que la cuestión de las facturas, o sea, yo sí les puedo decir con toda claridad que es nuestra obligación dar una factura. Y también lo dice la ley inmobiliaria, que es una de nuestras obligaciones, dar facturas a nuestros clientes por lo que nos paguen de honorarios. Pero ya la cuestión de los pagos, de la forma de pago en Hacienda y de cómo pagas tus impuestos o de cómo puedes obtener deducciones y todo, chéquenlo con su contador, porque esas ya son situaciones contables que son muy independientes del cumplimiento de la ley antilavado. Muy bien. Dice Miguel, si se realiza una operación de venta de casa, se escritura, pero pagan con cheque, el notario manda el aviso, pero yo no he cobrado el cheque porque todavía no tiene fondos. Hasta después de 5 meses o un año lo puedo cobrar. Yo, como persona moral que vende el inmueble, mando el aviso en el momento de la escrituración o hasta que cobre el cheque. No, a ver. No acepten cheques, muchachos, por favor. Ya estamos en la era de la tecnología. Olvídense de los cheques. Ya ni siquiera, de verdad, ya ni siquiera cheque certificado porque pudieran estar, ¿cómo se llama? Falsificados. Olvídense de los cheques. Los cheques, con los cheques entramos en otro rubro de la ley, que es el rubro mercantil y que tiene sus propias reglas. Un cheque, si no se cobra dentro de los 15 días de su emisión, adiós, ya no hay obligación de pagarlo. Es decir, yo no, pero otra gente me dio un cheque a mí para pagarme mis honorarios el día de hoy por 10,000 pesos. Y ese cheque tiene fecha del 9 de junio. Pero yo, porque, pues es que soy bien descuidada, tengo mucho trabajo, tengo que dar clases y no sé qué, y no lo cobro. Pasando 15 días, no me acuerdo si son hábiles o naturales, pero vamos a suponer que en julio llego al banco y lo quiero cobrar y el banco me dice, pues no tiene fondos, lo siento mucho, no se puede pagar. Y entonces yo voy y le reclamo a la que me dio el cheque o al que me dio el cheque y le digo, oye, pues es que el cheque no tiene fondos. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya me gasté mi dinero porque ya hice X y Z y ahorita ya no tengo dinero, lo siento mucho, pero pues ese dinero ya bailó. Yo ya no puedo legalmente, no puedo ir a reclamar y que me paguen ese cheque. Ya no se puede. Y yo estoy hablando de 10,000 pesos, pues si estás hablando, no sé, de 500,000 o de 1,000,000, pues ya lo perdiste, porque aunque fueras al tribunal y dijeras, a ver, quiero cobrar este cheque, ya no tienes acción ejecutiva para cobrarlo. Tendrías que ir a hacer circo, maroma, teatro, buscarle, ya no por el ejecutivo, sino por algún otro lado donde puedas cobrar ese cheque y siempre y cuando la persona que te lo dio pues tenga propiedades o algo que tú le puedas embargar para cobrar ese cheque.
O sea, cheques no. Si ya la transacción se dio y el notario, qué malo, pero si el notario permitió que se pagara con un cheque nada más así, muy mal hecho, porque el cheque no te garantiza realmente nada, porque puede ser papel sin fondos. Pero todo eso ya es un tema totalmente diferente y que tiene muchas implicaciones. Y en el que yo ya no puedo darte más consejo legal si no tengo todos los pelos de la mano. O sea, si no sé exactamente qué pasó, cómo fue y demás. Pero eso es lo que te puedo decir por ahorita. Cheques no, jóvenes, cheques no, transferencias que ya se hacen instantáneamente. Desde la notaría se pueden hacer en ese momento. Y en caso de que se especifique en el contrato de prestación de servicios, licenciada, ¿ahí se puede hacer algo? Que se especifique que, perdón. Que el pago va a ser con cheque, a lo mejor. O sea, ¿Que no vamos a aceptar cheque, dices? Que el asesor se pueda proteger si tiene un contrato de prestación de servicios. Sí, sí, en tu contrato. Me supongo que estás hablando de que te paguen tu comisión en cheque. Ajá. Ok, sí, desde el contrato de prestación de servicios se puede decir que la comisión se va a pagar mediante, yo lo que pongo, por ejemplo, es mediante transferencia bancaria antes de la escrituración o mediante una cuenta de escro el día de la escrituración. Pero otra vez, esto del escro también es todo un tema. Dentro de mis cursos hay un curso de escro precisamente para que aprendan a usarlo. Es una herramienta de pagos para que no les pase esto. Si su dinero de su comisión ya está en el escro, ya no va a haber ahí de que ya no me pagaron, que el cheque, que nada. Les llega su transferencia limpiecita de inmediato dentro de las 24 horas siguientes de que se firmó la escrituración, y además también ahí se reparte todo el dinero y es una cosa maravillosa que les recomiendo que tomen el curso para que sepan cómo usarlo. Sí, adelante. Muchísimas gracias, licenciada. Creo que son todas las preguntas y ya chequé en el PET, tenemos 23, 25 personas, no hay más preguntas. Entonces, pues vamos a dar continuación al cierre. Muchísimas gracias. Abre la camarita, por favor. Le vamos, a continuación vamos a compartir nosotros pantalla. Ok. ¿Tengo que hacer algo yo? No, licenciada. Ok. Licenciada Liliana, un placer como siempre. Temas tan interesantes como este y que son de gran utilidad para todos los colegas. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y también agradecer aquí a Aurelia, a quien ahorita se va a presentar, el que nos haya facilitado todo para llevar a cabo esta exitosa semana del agente inmobiliario. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Aurelia y gusto en saludarnos a todos. Gracias, licenciada Mercedes. Gusto en saludarla también y es un placer, como siempre. Liliana, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Yo soy Morelia Fuentes, soy la jefa del departamento de capacitación de aquí de SEDECO y estoy muy orgullosa de que usted nos cierre esta semana. Me da mucho gusto que Mercedes haya confiado en nosotros para que pudiéramos llevar toda esta semana del sector inmobiliario, porque pues al principio fue algo así de ¿cómo? ¿Toda una semana? Sí, toda una semana lo hicimos, entonces salió perfecto. Le agradecemos mucho que esté en la Academy. Este es un programa oficial de la Secretaría, entonces no solamente es una capacitación para el público, para su público del sector inmobiliario, sino que está siendo transmitida en vivo a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Espacio Emprendedor. A nombre de mi secretario, bueno, ahorita está en el despacho del secretario, el licenciado Rubén Medina, y mi director Rubén Calderón, y también de la directora de Mejora Regulatoria, que es Liz Robledo. Queremos agradecerle y queremos entregarle constancia
que le firme en este momento Liz, pero también posteriormente le haré llegar una que le firma el titular de la Secretaría por participar en el programa de la Academia. Pues muchísimas gracias. Qué amable. Sí, ¿verdad, Liliana? ¿Perdón? ¿Sí ves su constancia? Sí, la estoy viendo. Muchísimas gracias. Ya pasaremos a recogerla. Con mucho gusto. Si me la mandan vía digital, me encantaría también para guardarla en mis archivos digitales, pero también en alguno de estos días paso por allá, por la Secretaría. Vale, sí. Esperemos que para ese día que usted ya pase, ya le tengamos la otra firmada por nuestro titular, para que se lleve las dos de una vez, Liliana. Perfecto, muchísimas gracias, qué amables. Un gusto para mí, como siempre. Un fuerte abrazo a todos y gracias. Ya abrieron 2 cámaras, ¿no, verdad? Les pedimos a todos que abran sus cámaras, por favor. Muchísimas gracias por habernos acompañado para celebrar formalmente el cierre de esta exitosa semana. Muchas gracias. Se cierra con broche de oro. Gracias a todos por participar y aquí seguimos a la orden. Gracias, hasta luego. El calendario de toda la academia está ahí en las redes sociales y vamos a continuar con otros temas que serán a lo mejor la siguiente semana. Las siguientes 2 semanas de junio serán el tema de los alimentos, por si alguien tiene gente conocida. Bueno, son 3 semanas del tema de alimentos. Vamos a tener a todo lo que es la Cámara, la Canirac, vamos a tener a ICARMI y vamos a tener a un empresario en particular que nos va a ayudar muchísimo en cómo preparar algunas cosas. Entonces, si alguien tiene gente conocida en este rubro, pues los invitamos a que se unan a las capacitaciones de las próximas semanas.